Bueno, pues nada, Egunon, buenos días. Ante todo, bueno, dar las gracias en nombre de la unidad de vejiga del Hospital de Donosti, que estamos parte aquí, y a mí y en mi persona por contar con nosotros para estas charlas. Bueno, viendo que la charla iba a ser un poco con enfermería, con resis, con adjuntos ya con mucha más experiencia, al principio vamos a hablar un poquito de los aspectos generales, tanto del cáncer de vejiga no músculo invasivo como de la EMDA, y luego hablaremos un poco de lo que es la EMDA pre-RTU, que bueno, tenemos algo de experiencia en el Hospital Donosti. Bueno, vamos a recordar que sabéis que a nivel mundial el cáncer de vejiga es el 11º tumor más frecuente. A nivel estatal es el 4º tumor más frecuentemente diagnosticado. En varones sería el 4º, ya sabéis, después de la próstata, pulmón y colon. Y en las mujeres el 10º. A nivel europeo, bueno, hemos mejorado lo que es la incidencia. Ya somos los 4º, llegamos a ser los primeros y los segundos también detrás de Bélgica. Pero somos el 4º país con mayor incidencia a nivel europeo. Y a nivel epidemiológico, bueno, pues lo que vemos un poco en la consulta, ¿no? Un rango de afectación de edad en cualquier edad, pero sí que es verdad que una edad media alrededor de los 70 años y con una mayor prevalencia de varones. A nivel de la histopatología, un poco para recordar, un poco para todos, la mayoría de los tumores vesicales son de origen urotelial, a pesar de que, bueno, existen luego ya carcinomas fuera de lo que es el de origen urotelial, como son los puramente escamosos, adenocarcinomas y metastásicos. Pero la mayoría, un 90%, son uroteliales y dentro de estos se dividen de dos maneras, los que son músculo-invasivos y los no músculo-invasivos, con comportamiento completamente diferente, con pruebas, con tratamientos que no tienen nada que ver uno con el otro. Y por lo menos o menos mal, el 75-85% son no músculo-invasivos. Entonces, dentro de estos los clasificamos, ya sabéis, en base al grado que sea, el alto o bajo grado o las lesiones de bajo potencial maligno, con la última clasificación de la WHO, y si no, también en base a la T, al grado de infiltración, hay lesiones papilares confinadas al urotelio, que sería el TA, cuando infiltra la lámina propia de un T1, un carcinoma in situ, que el comportamiento también es completamente diferente. Bueno, ¿qué podemos decir o qué características tiene el carcinoma de vejiga no músculo invasivo? Bueno, respecto a la mortalidad, no es un tumor como el músculo invasivo en que la mortalidad es elevada, pero sí que lo que se caracteriza es por una tasa de recidiva muy alta, una tasa de recurrencia al primer año de un 15 a un 61% y a 5 años todavía sigue siendo de un 31 a un 78%. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, a veces pensamos que no lo hemos detectado en la RTU, que es el típico tumor detrás del cuello a las 11 o a la 1 horarias, que no lo hemos visto, o que quizás hayamos hecho una RTU incompleta. Pero bueno, la teoría más aceptada es que existe un implante de células tumorales. Cuando hacemos la RTU se desprenden células del tumor que se quedan en la vejiga y que se implantan dentro de la vejiga en esas primeras horas. Y además de que se implantan, se supone que pueden estar cubiertas por una matriz extracelular, con lo cual las protegería un poquito más. Eso respecto a la recurrencia. Respecto a la progresión ya sabemos que es muy variable, no es lo mismo un TA G1, que no nos preocupa mucho, pero no, comparado con un T1 de alto grado con un carcinoma in situ, que ya es una bestia y que ya no tiene nada que ver con el anterior. De hecho, la Asociación Europea de Urología o incluso la americana, etcétera, tienen establecidos una serie de grupos de riesgo y nosotros, en base a los grupos de riesgo, lo que vamos a hacer es ajustar tratamientos, seguimientos, etcétera. Tenéis ahí un poco los criterios que se siguen. Se establece el bajo riesgo, el riesgo intermedio, el alto riesgo, y ya en las últimas guías y en las anteriores ya estaba el muy alto riesgo, que además de características histopatológicas también se añaden características clínicas, que sea mayor de 70 años, por ejemplo, ¿no? Y con todo eso lo que hacemos es, tenemos nomogramas o cálculos de probabilidad de recurrencia, tanto del grupo Cueto, que como conocéis o los que no conocéis es un grupo español, muy activo y que ha sido pues pionero en tablas, en cálculos, en estudios de cáncer de vejiga no músculo invasivo especialmente, y bueno, por supuesto la EORTC y la europea, que tienen unas calculadoras, te puedes meter en la página web o incluso tienen aplicaciones para Android, para Apple, para calcular el riesgo y los tratamientos que tendríamos que hacer. Entonces, partiendo de que la teoría más aceptada es que existe una siembra de células tumorales en las primeras horas, dijimos, bueno, pues con la RT1 es suficiente, ¿no? Algo más tenemos que dar, como en la mayoría de los tumores. ¿Qué podemos dar? Sabemos que podemos dar inmunoterapia con la BCG
intravesical. Yo creo que de las primeras inmunoterapias, ahora que está tan en boga también para la vejiga, los PDL1, etcétera. Bueno, pues esta es la inmunoterapia más antigua o de las más antiguas que se conocen, y la teníamos nosotros, ¿no? Y si no, con fármacos que por lo menos nosotros con la gencitabina, la pirubicina, pirarubicina, pues utilizamos muy poco, por no decir que de una forma muy excepcional, y ya lo que utilizamos es la mitomicina. La mitomicina, ya sabéis que bueno, es un fármaco que lo que hace es un alquilante, y lo que se hace es una unión cruzada con el ADN, provocando la apoptosis, la muerte celular. ¿Qué problema tiene? Tiene una elevada peso molecular, son 334 kilodaltons. Entonces, sí que es verdad que al ser tan grande la molécula le cuesta penetrar en lo que es en la membrana o en los tejidos. Tiene su parte buena, que entonces los efectos secundarios o la capacidad de afectación sistémica es menor cuando lo ponemos a nivel local, pero claro, esa capacidad de penetrancia tisular, que es más baja, también nos pesa a la hora de valorar su efecto. Con lo cual, algo hay que hacer también para que, ya que vamos a poner algo más, encima intentar optimizarlo. Bueno, con poca evidencia, a pesar de que aparecen guías, está pues el poder intentar el ajuste de pH con el bicarbonato, ver si media hora, 1 hora, 2 horas de instilación, intentar la concentración del medicamento, pero lo que está más en boga son los distintos dispositivos que se han desarrollado para aumentar la eficacia del fármaco. Desde la quimiohipertermia, bien inducida por microondas, con la conductiva, y con lo que vamos a hablar nosotros hoy, que es la administración electromotiva, que es la EMDA. Y para acabar un poco lo que es el enfoque del cáncer de vejiga, sabemos que es un cáncer con un coste muy elevado. De hecho, dependiendo de los estudios que se revisen, hay algunos que abogan porque es el cáncer que mayor gasto genera. ¿Y por qué? Bueno, son pacientes que en principio, si nos circunscribimos a lo que es el cáncer de vejiga, tienen una supervivencia a largo plazo bastante elevada, pero en cambio van a venir a la consulta muchas veces. Es necesario un seguimiento muy estrecho, porque hemos dicho que la tasa de recidiva es elevada, la tasa de progresión, dependiendo del tipo de tumor, también es elevada, con lo cual van a estar sometidos a múltiples pruebas diagnósticas, a múltiples tratamientos, con lo cual eso aumenta el gasto de una manera exponencial. Existe un artículo del 2020 con un estudio a nivel europeo que era en el año 2012, que los estimaba en 49 billones de euros el coste del cáncer de vejiga a nivel europeo, con 2.900 billones en costes sanitarios, pero con costes que muchas veces no tenemos en cuenta, como son los costes indirectos de pérdida de productividad laboral, de cuidados informales, etc. Con lo cual es un tumor con una considerable carga sintomática, de calidad de vida y también económica. Y ante esto, ¿qué? Bueno, pues vamos a intentar, ¿no?, reducir la posibilidad de que vuelva a salir el tumor. Y ahí es cuando entran la EMDA, como hemos dicho, y otros dispositivos. Yo pensaba que era algo relativamente novedoso, pero luego revisando un poco todas las cosas, ya en el siglo XVIII, en 1747, ya se menciona el transporte de un medicamento por Verratti potenciado por la electricidad. Y a principios del siglo XX, Leduc lo que hace es un experimento con conejos y ve que hay sustancias ionizadas que pueden atravesar a nivel cutáneo, potenciado por electricidad, el fármaco que se le está administrando. Y de ahí un poquito la EMDA, ¿no?, que abarca fenómenos de electromigración con electroósmosis, que luego vamos a hablar, y de electroporación. Y no lo utilizamos solo nosotros, se utiliza también en cánceres cutáneos, en cánceres oculares, a dosis distintas y también a intensidades diferentes. Este es el primer estudio que salió, yo creo que es un mito en el cáncer de vejiga no músculo invasivo. Lo publicó el grupo de Diestasi en 1997, y lo que hizo Diestasi fue algo que es relativamente sencillo, pero que fueron 2 cubetas separadas con el suelo salino, con la mitomicina. Se le hizo un orificio para que pasase de un lado para otro la mitomicina, y en la mitad puso un trozo de vejiga, de tejido vesical. Y lo que hizo fue comparar cómo pasaba la mitomicina del sitio donde estaba a donde estaba el salino a través de las pletinas y de la mucosa vesical, sin electricidad y con electricidad, generando un campo eléctrico con un generador. Y lo que vio y lo que publicó fue que en el grupo de la EMDA, donde había un generador eléctrico, había un aumento estaba aumentada la concentración de la mitomicina en ese tejido. En el 99, a 2 años, vuelve a publicar el mismo grupo, pero ahora ya mucho más definido, y sabemos que pasan más fármacos si le ponemos con la EMDA, pero a cualquier capa, pues también en cualquier capa. Entonces lo que hizo fue una comparativa de la
el PD. El PD es la mitomicina con perfusión pasiva, luego la hipertermia y la EMDA. Entonces, lo que se ve es que independientemente de la profundidad del tejido, hay siempre más concentración del fármaco en el grupo que se ha hecho la perfusión con la EMDA. Por lo cual, se podía concluir que la EMDA lo que hace es potenciar el transporte de la mitomicina en todas las capas de la vejiga. Y aquí otro grupo italiano, que es el de Mauricio Brausi, ya hizo un estudio de fase 2, que no es un fase 3, pero es un fase 2, en lo que ya empieza a demostrar que sí que hay una disminución de la tasa de recurrencia, de la tasa del tiempo libre de enfermedad o de recidiva en aquellos pacientes a los que se les ha puesto la mitomicina con EMDA versus sin EMDA, y además sin mucho efecto secundario. Nuevo artículo también de Diastasi en el 2003. ¿Y qué es lo que hace la EMDA? Pues la EMDA lo que hace es administrar el fármaco potenciado por la corriente eléctrica. En algún estudio más incluso se postula que es hasta 700-800 veces superior la concentración que se alcanza y con una afectación sistémica mínima, mayor que en la difusión pasiva, pero con unos niveles menores. Cuando se hace en lo cual la perfusión se dice la perfusión sistémica. Sabéis que en oncomédica se utiliza la mitomicina también. Entonces, lo que sí que se ha visto es, por un lado, que la afectación sistémica de cuando ponemos la mitomicina EMDA es mayor que una mitomicina por difusión pasiva, pero esos niveles que se alcanzan en sangre son mucho menores que cuando ponemos la mitomicina en una perfusión para un tratamiento sistémico. De hecho, los picos que se alcanzan son 5 o 6 veces menores. Y con una tolerancia en principio aceptable, menor que la de la BCG a nivel intravesical, pero superior a la mitomicina. Esto es lo que os comentaba. Se supone que son 3 los mecanismos mediante los cuales funciona la EMDA: vía iontoforesis, que es el transporte activo de las moléculas que están ionizadas dentro de los tejidos, porque le aplicas una corriente eléctrica y atraes una solución; con la electroósmosis o electroforosis, que es con el transporte activo del agua con alguna cantidad de soluto que no está ionizado; y luego la electroporación, que se supone que lo que hace es aumentar la permeabilidad de las membranas. Pero una revisión que hizo Solsona en el 2018, que yo creo que es un artículo muy recomendable para leer, que es una revisión crítica, pues ya comenta que en de la electroporación con la EMDA alcanzas 100 voltios y lo que se necesita son ya casi 40.000. Esta es la máquina. Los que tenemos la EMDA lo conocéis. Para los que no lo conocéis es muy sencillo. Es un generador eléctrico, que es el Fusionisher 3.0. Los nuevos generadores van con unas pilas de petaca que son de larga duración y lo que genera es una corriente entre 0 y 30 miliamperios. Seguramente si preguntamos en Vitoria o en Galdacano y en Urduliz, que también los tienen, o nosotros ponemos a 25 miliamperios y hay grupos que la ponen a 20. Puede ser una corriente pulsada continua. Y luego esto se conecta, los electrodos se conectan a la sonda. Es una sonda de 3 vías de silicona, pues con una luz para introducir la mitomicina y con el otro donde va el electrodo. Y luego lo que sí que van son los electrodos dispersivos que se ponen en el abdomen, que luego probablemente lo explique mucho mejor Mar, y con ellos se genera toda la corriente. Y a nosotros nos parece que es muy útil que sea pequeñito y que es portátil porque nos permite llevarlo a la consulta, llevarlo a la planta, etc. Vale, esta diapositiva yo creo que es importante, nos la ha dejado Domínguez Escrits, y es para recordar que las mitomicinas antes solo teníamos la Kiowa, iba con el disolvente del agua bidestilada, pero si por lo que sea, nosotros ahora tenemos la Medac, pero si con todos los desabastecimientos que ha habido, si tuviésemos que utilizar otro tipo de mitomicinas, hay que tener en cuenta en cuál es el excipiente, porque el disolvente en el que luego tenemos que poner la mitomicina es diferente y si no, no es efectivo, no funciona. Y con todo esto, que parece que no, si tenemos una alta tasa de recidivas de tumores, tenemos dispositivos para favorecerlos, pues debería estar ya esto súper implementado y debería estar en guías. Pues en guías todavía no están. Siempre, falta José Luis Domínguez Escrits, que es uno de los firmantes de las guías. La sensación siempre es que van un poquitín por detrás porque, pues son estudios que siempre van con una gran evidencia científica y menos mal que nos basamos en ellos, pero todavía no están en guías. ¿Cuándo las utilizamos? Pues las utilizamos en pre-RTU y luego también como tratamiento secuencial, que hablará Josep Campà y también el doctor Rodríguez, en el alto riesgo y en el refractario a BCG.
Hasta aquí no sé si vais bien, pero pasamos ya a la siguiente charla y hemos introducido un poco lo que es la EMDA y el cáncer de vejiga y en la pre-RTU. Es decir, antes de hacer la resección vamos a empezar a poner la mitomicina EMDA. Bueno, este artículo no hace referencia a lo que es la EMDA, pero yo creo que es otro de los artículos que fueron un hito en el cáncer de vejiga no músculo invasivo, que es de Sylvester y de Osterling, cuando publicaron que si tú pones la mitomicina posoperatoria, la tasa de recidiva es menor que si no ponemos nada después de la resección. De hecho, en bajo riesgo, pues el beneficio es de un 12% respecto a la tasa de recurrencia y en el riesgo intermedio es de un 17%. Y si sabemos que esto es así, ¿cómo es que no se pone en muchos centros? De hecho, en un artículo del 2014, el doctor Palou y de Rupret, publicado en el Urology, se comparó o se estudió la cantidad de mitomicina posoperatoria que se ponía en cada país y en España lo ponemos en un 41% de los casos. O sea, que hay un 60% de los pacientes que no la llevaban en el 2014. Como comentó Godón Domínguez escrito en una charla, es verdad que estábamos mejor que los ingleses, pero peor, o sea, estábamos peor que los ingleses, pero en Francia la tasa era de un 20 y tantos %, etcétera. Es decir, hay un 60% de pacientes en nuestro medio que no se van a poner y no se van a beneficiar. ¿Y por qué no? Pues a veces porque resecamos y empieza con hematuria el paciente, con lo cual no se la pones. Si tiene una perforación después de operar, tampoco se la pones. Si has llegado a grasa, dices, pues, ¿se la pongo o no se la pongo? A veces porque farmacia no te la ha enviado, porque se nos ha olvidado pedírsela. Por lo menos nosotros. Hay veces que no lo coordinamos bien, nos lo ha mandado de otra manera. Bueno, entonces, eso en relación a la logística. No siempre se pone y hay que ponerla. Entonces, si hay que ponerla y muchas veces no la ponemos porque tenemos complicaciones en la cirugía, vamos a intentar ponerla antes. Ese es el objetivo de la EMDA pre-RTU. Y sí que está respaldado por un artículo en el Lancet Oncology, otra vez de diastasis, ya es un fase 3, y en el que se comparaban 352 pacientes, es decir, que no es una N despreciable. También tumores primarios, en el que descarta el CIS, que es otra historia, descartaba obviamente los tumores músculo-invasivos y comparaba una RTU, los pacientes a los que se les hace solo RTU, a los que se les hace la RTU y se les pone la mitomicina en el posoperatorio inmediato y a los que se les ha puesto la EMDA pre-RTU. Y los resultados son muy buenos, sobre todo, además, en riesgo intermedio y en alto riesgo, que son los que más nos preocupan de cara a la recidiva y de cara a la progresión. En el riesgo intermedio, pues ya veis que las tasas pues son significativas de 63% versus un 36%, el que lleva la EMDA respecto a la tasa de recidiva, y en el alto riesgo un 84% al año versus un 52%. En las curvas también podéis ver respecto al tiempo. Y además se analizaron los efectos adversos y eran relativamente aceptables y obviamente los que llevan mitomicina, tanto en difusión pasiva como en la EMDA, van a tener más sintomatología irritativa, pero no eran luego con unas diferencias muy significativas. Con lo cual dices, pues vamos a ponerla, ¿no? Y tiene que haber estudios. Bueno, pues yo me he vuelto un poco loca y no he encontrado grandes estudios, no hay muchos estudios. Se inició un estudio clínico, un ensayo clínico nacional, además en el que participaba Resurgi, liderado por además otra vez Domínguez, Estrich y Palou, que sabéis que son unos de los popes del cáncer de vejiga en nuestro país. Pero se tuvo que detener un poco porque había mucha discrepancia en la recogida de datos, con lo cual ahí no hubo nada. Hay comunicaciones, en el Nacional hubo uno de Luca en 2013 y en cuanto a publicaciones no hay publicaciones en la EMDA pre-RTU, con lo cual nos falta evidencia científica para saber si lo tenemos que poner o no. Pero en cambio sí que hay mucha revisión. Este es un grupo de Granada que ha publicado esa revisión respecto a la EMDA en el 2023. Es muy reciente, igual que este, pero este es diferente, que es ya con respecto a BCG sola, con lo cual sí que se está moviendo y sí que hay evidencia. La Cochrane, que ya sabéis que es exquisita también, pues dice que existe cierta superioridad de la EMDA, pero como los artículos que hay publicados es prácticamente uno con una buena evidencia científica, dice que puede valer, que hay que definir un poquito mejor los efectos secundarios. Y, por tanto, ¿qué podemos decir la EMDA pre-RTU? Pues que es necesaria mayor evidencia científica, pero que sí que parece que hay una disminución estadísticamente significativa respecto a la tasa de recurrencia y, sobre todo, en riesgo intermedio y alto riesgo, que son los que nos preocupan. Bien tolerados, con lo cual, puede ser puede ser una herramienta importante para disminuir la presión asistencial que tiene la nuestra, que la de todos es elevadísima, la calidad de vida.
Yo creo que todos sabemos que, bueno, pues que de momento es caro, y hay que hacer un cálculo aproximado de si es costo efectivo. Parece que sí, hay algún estudio que dice que puede reducirse el gasto aproximado respecto a teniendo todo en cuenta, de un 21%. Igual habría que analizarlo también por subgrupos, ¿no? Y un poco debido a la falta de evidencia, lo que os vamos a comentar, que nos dijeron, a ver cómo nos arreglábamos nosotros, es cómo hacemos nosotros la pre-RTU en nuestro hospital. Yo creo que hay que adaptarlo, como todo, a la logística de cada hospital. Nuestros pacientes, cuando ingresan antes de la cirugía, no van a un área prequirúrgica y de ahí suben directamente a quirófano. Los nuestros vienen a la planta y para nosotros es una ventaja. Están aquí mis compañeras de enfermería, pero es una ventaja fundamental porque están en la cama, con lo cual, bueno, pues es mucho más práctico para que vayan las enfermeras y le pongan la medicación. Lo que es un cuello de botella, por lo menos para nosotras, es que tenemos que revisar toda la programación la semana anterior para saber si esos pacientes a los que hay que solicitar la EMDA está solicitada, está prescrita. Nosotros lo hacemos desde la inclusión en lista, por si a alguien le interesa. Pero sí que es verdad que siempre hay o algún outsider o a nosotros en la consulta también se nos puede olvidar, con lo cual tenemos que revisar que eso está solicitado. Tenemos 2 generadores, lo cual nos permite pues, cada día poder ponerlo en varios pacientes, la EMDA. Y bueno, esto lo he puesto porque al final a nivel práctico es lo que necesitas cuando tienes que poner una cosa en marcha. Nosotros muchas veces tenemos 2 quirófanos de tarde con las 4 RTUs y eso nos obliga a revisar siempre los partes de quirófano para que no vayan 4 pacientes con las 4 EMDAs seguidas, porque si no las enfermeras se vuelven locas, a veces no nos llega el generador y hay que bajar a quirófano. Nosotros hemos tenido que coordinarnos bien con la farmacia hospitalaria. Hemos conseguido que cada mitomicina vaya codificada de forma distinta. Creemos que además es mejor para que no se líen, porque la EMDA, por ejemplo, a nosotros nos viene en bolsa. Cuando la ponemos en el posoperatorio inmediato, justo en el quirófano, viene en jeringa. Bueno, parecen tonterías, pero luego en lo que es en la práctica no lo es. Y bueno, ahí ha habido un trabajo también por parte de las farmacéuticas que no han venido, pero que es de agradecer. Y tenemos que solicitarlo la semana previa. Nosotros seguimos, la pobre, pues la enfermera que está de control tiene que enviar un correo. Es decir, todavía hay cosas en lo que es en la gestión del proceso que yo creo que tenemos que mejorar. Y luego se tienen que coordinar las enfermeras de la planta, que bastante tienen, estando a veces de tarde, que están menos, con la enfermera del quirófano, porque la mitomicina EMDA la solemos poner como mucho 2 horas antes de que baje a quirófano, con lo cual tenemos que estar coordinados. Y en ese sentido, bueno, pues el trabajo que hacen ellas es fundamental. Al paciente se lo comentamos en la consulta, o por lo menos intentamos comentárselo, porque sí que... No sé si queréis alguna cosa. Bueno, al paciente se lo comentamos en la consulta, tiene que disminuir, seguimos disminuyendo la ingesta de líquidos la noche previa y seguimos dando el bicarbonato, a pesar de que ya sabemos que, bueno, que no, la evidencia es débil para ello. Y estos son nuestros casos. Nos hubiese gustado traeros, pero yo creo que lo vamos a intentar mandar para el GU o para el Nacional, no nos ha dado tiempo a repasar, pero en 2 años llevamos 350 pacientes a los que les hemos puesto la EMDA pre-RTU. La sensación es que es de muy baja la tasa de suspensión del tratamiento, sobre todo fueron los primeros casos. Yo creo que, bueno, le ponías la sonda y estaba con un poco de hematuria, con lo cual ya se suspendía el procedimiento, a veces también porque el sondaje era un poco más dificultoso, pero bueno, se ha puesto el coste, cada sonda es verdad, están los de Presur y los de Ortobas, pero cada sonda es cara y tener que desestimarlo, pues es algo que hay que intentar evitar. No hemos tenido grandes complicaciones. Yo creo que la mayor complicación, que seguramente la siguiente ponente lo comentará, es el eritema en la piel, que al principio te asusta mucho por mucho gel, por mucha crema que le pongas. Pero es verdad que complicaciones en la clasificación de Clarendon no hemos tenido. Sí que de cara a los que operamos, cuando bajas a quirófano y dices, si todo eso dentro está igual, se supone que está igual, es verdad que en el tumor tú no ves nada, pero nosotras sí que vemos muchas veces una pequeña escara que realmente no es una perforación, no ha llegado a grasa ni nada, pero ves un halo como más amarillento que dices, jo, aquí lo ha quemado, y creemos que es por el decúbito de la sonda. Intentan siempre las compañeras traccionar de la sonda, poner con un esparadrapo para que no haga mucho decúbito la sonda, no tenga mucho contacto en la mucosa, pero se ve. Y nuestros resultados son provisionales. Intenta esta Almudena, la doctora González Arriaga, que está pegando un currazo, y bueno, la verdad es que la tasa recibida me parece que está yendo bien, muy poca, con buenos subgrupos. Tenemos que dividirlo por los subgrupos y esperamos que lo podamos publicar ya en 1 mes, 2 meses o así. Nada, muchas gracias.